Una tarde muy hermosa, Alicia y su hermana leían un libro en el bosque bajo las sombras de un árbol. En ese momento, Alicia se distrajo porque vio a un conejo blanco que vestía un saco rojo y que observaba su reloj mientras decía: ¡Es tarde! ¡Es tarde! Alicia se asombró a ver un conejo vestido y con reloj. Así que fue tras él y cayó a un hoyo que parecía no tener fin, pues aunque pasaban minutos y más minutos, aún seguía cayendo. Hola, lo que vamos a trabajar y lo que les quiero presentar el día de hoy son cuentos infantiles. Pero, ¿qué es un cuento infantil? Un cuento infantil es un relato corto dirigido para los niños, enfocados en temas de intereses que a ellos les llame la atención y que ayudan a fomentar valores. Los temas varían dependiendo de la edad. De 0 a 3 años son temas realistas y comunes como la familia o la casa, además de libros de juegos visuales y manipulables. De 4 a 6 años son anécdotas pequeñas relacionadas con lo que viven, donde los protagonistas son niños o animales que conocen, además de personajes fantásticos como brujas, hadas o monstruos. Los cuentos clásicos que todos conocemos pertenecen a estas edades y son textos pensados para leer o escribir, mientras que de 6 a los 9 años son cuentos de fantasía con temas definidos. El lenguaje de los cuentos infantiles debe ser claro, sencillo, con frases cortas, donde los personajes hablen de forma habitual y real, como lo harían tus papás, como lo harían los niños, como lo haría mi abuelo, como lo haría mi tío, como lo haría el vecino. Además, deben tener una historia lineal y sencilla. ¿Qué es esto? Deben tener un inicio, un desarrollo y un final, una conclusión. Muchos de los cuentos infantiles buscan presentar valores o bien una lección que debemos aprender. La literatura infantil está llena de cuentos, leyendas, fábulas y de historias que nos muestran las costumbres y formas de pensar de lugares y de épocas ya lejanas. Existen varios escritores famosos por sus historias llenas de magia, aventura y personajes reconocibles para todos. Autores que crearon mundos enteros que nos sumergen y nos llevan a tierras que podemos explorar con nuestros niños, o si así lo desean, solos. Mucho de esto los conocemos por las películas de Disney, que toma elementos de las novelas o de los cuentos tradicionales para renovarlos. Yo diría para desvirtuarlos, ya que muestran prácticamente todas las historias con versiones muy alejadas de lo que realmente son estos cuentos. Entre los escritores infantiles más conocidos están los hermanos Grimm. Jacob y Wilhelm Grimm fueron eruditos investigadores culturales y escritores alemanes que coleccionaron y publicaron durante el siglo XIX. Están entre los primeros y más conocidos coleccionistas que popularizaron relatos orales como La Cenicienta, El Príncipe Rana, La Pastora de Ocas, Hansel y Gretel, Rapunzel, Rumpelstiltskin, La Bella Durmiente y Blancanieves. Los 210 cuentos de la colección de los hermanos Grimm forman una antología de cuentos. Esta colección ha sido traducida a más de 160 idiomas. Hans Christian Andersen fue un escritor y poeta danés del siglo XIX, famoso por sus cuentos para niños como El Patito Feo, La Sirenita, La Reina de las Nieves. Andersen
escribió aproximadamente 168 cuentos. De entre estos está El Patito Feo, La Sirenita, nada que ver con Disney, El traje nuevo del emperador, una historia muy divertida que deben buscar, La pequeña cerillera, una historia de Navidad poco conocida, Pulgarcita, El soldadito de plomo, por aquí salió El Cascanueces, y La reina de las nieves, una muy buena historia, que por cierto, ¿alguien recuerda a Frozen? Hans Christian Andersen, junto con los hermanos Grimm y Charles Perrault, es el escritor infantil más reconocido en todo el mundo, teniendo un parque temático incluso en Funabashi, Japón, y en Shanghai, China. Charles Perrault fue un escritor francés del siglo XVII, reconocido por haber dado forma literaria a cuentos clásicos infantiles como Piel de asno, Pulgarcito, Barba Azul, basado en la vida de Gilles Rice, La Cenicienta en una versión primera, La Bella Durmiente, además de Caperucita Roja y El gato con botas, modificando en muchos casos la crudeza de las versiones antiguas. Perrault escribió un total de 46 obras. La antología Cuentos de Mamá Ganso, por la imagen que estaba en la portada, tiene la mayoría de sus cuentos más famosos. Son estos los que han logrado vencer el tiempo, llegando hasta nosotros con la misma frescura y espontaneidad con que fueron escritos. Oscar Fingal o Flaherty Wills Wilde, conocido como Oscar Wilde, fue un escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés, considerado uno de los más destacados del Londres victoriano. Además, fue una celebridad de la época debido a su gran y agudo ingenio. Hoy en día es recordado por sus cartas, sus obras de teatro y su única novela, El retrato de Dorian Gray, y la tragedia de su encarcelamiento seguida de su muerte prematura. Es autor de historias como El Príncipe Feliz, la historia de una golondrina y la estatua de un príncipe que ve con tristeza la pobreza de su ciudad, El Ruiseñor y la Rosa, o El Gigante Egoísta, sobre un gigante que no desea tener contacto con nadie hasta que unos niños le hacen ver lo contrario. También escribió El Fantasma de Canterville. Sigo disfrutando las travesuras que esos gemelos le hacen al fantasma. Además, claro está, de ensayos y obras de teatro. Charles Ludwig Dodgson, más conocido por su seudónimo de Lewis Carroll, fue un diácono anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y escritor británico del siglo XIX. Escribió poesía y cuentos que envió a varias revistas y que le dieron un éxito discreto. La mayor parte de estos escritos eran humorísticos, pero tenían un alto nivel de autoexigencia. Obligaba a quien lo leyera a entender conceptos matemáticos o literarios. Sus obras más conocidas son Alicia en el País de las Maravillas y su continuación, Alicia a través del espejo, o A través del espejo y lo que Alicia encontró ahí, donde emplea reglas del juego como la baraja y el ajedrez. Antoine de Saint-Exupéry. Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger, conde de Saint-Exupéry, fue un aviador y escritor francés que participó en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial apoyando a la resistencia francesa. Desapareció en uno de sus viajes de reconocimiento contra las fuerzas nazis alemanas. Escribió diversas obras, muchas relacionadas con su trabajo de piloto aviador, pero es más recordado por la famosa obra de El Principito. El Principito es quizá uno de los cuentos infantiles más reconocidos del mundo entero, que nos invita a no dejar de ser niños y sorprendernos con la maravilla del mundo donde vivimos. Dr. Seuss. Theodore Seuss Geisel fue un escritor y caricaturista estadounidense del siglo XX, conocido como Dr. Seuss.
Publicó más de 60 libros para niños, que a menudo se caracterizan por sus personajes imaginativos, rimas y el uso frecuente de trisílabos. Dr. Seuss escribió libros tan populares como Hop on Pop, como El Grinch robó la Navidad, que muchos conocemos gracias a películas y animaciones, que tiene como personaje principal al Grinch, Lorax, el Lorax también conocida por muchos por la película y que habla sobre la contaminación y el cuidado de la naturaleza, además de Horton y el mundo de los Quien. No hace mucho salió la película y hablaba mucho sobre este tierno personaje y el cuidado de cualquier ser vivo, no importa su tamaño. Además de mi favorito, Cat in the Hat, o El gato en el sombrero, una de las mejores historias del Dr. Seuss desde mi muy particular punto de vista. Dr. Seuss usa en sus obras cuentos e imágenes surrealistas que despiertan la imaginación de los lectores, a la vez que tratan temas esenciales como la naturaleza y la adquisición de la identidad propia. Su constante juego de palabras convierte sus textos en obras casi intraducibles. Michael Ende. Michael Andreas Helmut Ende fue un escritor alemán de literatura infantil y fantástica del siglo XX. Sus obras más conocidas son las novelas La historia interminable o La historia sin fin. ¿Alguien aquí recuerda aquella película de los 80s de un dragón blanco y de un guerrero? Pues es esta historia. Además de Momo y Jim Button y Lucas el maquinista. Sus libros se han traducido a más de 40 idiomas y han vendido más de 20 millones de copias, inspirando películas, obras de teatro y óperas. Roald Dahl fue un novelista y cuentista, además de poeta y guionista galés de ascendencia noruega del siglo pasado. Entre sus obras más populares se encuentran Charlie y la fábrica de chocolates. Como me encantan los Oompa Loompas. Además de Charlie y el gran ascensor de cristal, que fue una secuela de Charlie y la fábrica de chocolates. También está Jim y el durazno gigante. ¿Alguien aquí llegó a ver la película de los 90s? Otra de sus obras fue Matilda. El nombre de Tronchatoro ya es de uso común en este país. Otra más es la de Gremlins, aquella película de 1984 de Disney. Originalmente era una historia que se iba a hacer animada por Disney y que hasta el 84 decidieron hacerla. Además de Fantastic Mr. Fox, que también fue llevada por Wes Anderson en 2009 para hacer una película. O Las Brujas, que también apareció una película en 1990 de Disney. No sé si la recuerden, un niño que es convertido en ratón por descubrir una reunión de brujas. Pues sí, es esta película. Todos grandes autores. Disfrútalos. Gracias. Hasta luego.